presidente de Colombia, Iván Duque, inició este miércoles una visita oficial a Estados Unidos. El mandatario colombiano se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Durante unos 20 minutos, ambos trataron las relaciones bilaterales y asuntos regionales como la situación en Venezuela. A propósito de Venezuela, Duque expresó su compromiso para estrechar el cerco diplomático sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Tanto Trump como Duque insistieron en la urgencia de lograr el ingreso de la ayuda humanitaria al país sudamericano. Escuchemos. Hay que poder llevar esta asistencia a los alimentos. Han bloqueado uno de los puentes, pero no han podido bloquear los otros. Creo que es un terrible error no permitir que ingrese. La gente que está realmente está con hambre y entonces con el gobierno incorrecto ocurren cosas incorrectas. Estamos enviando grandes cantidades de alimentos. Creo que tenemos que darle un mensaje muy fuerte a la dictadura. Obstruir el acceso a la asistencia humanitaria realmente es un crimen y tenemos que asegurarnos de que esta asistencia llegue a Venezuela, y Colombia está muy comprometido para que llegue esta asistencia a Venezuela y ayude al pueblo de Venezuela. Donald Trump sigue considerando la opción militar para Venezuela. Si Maduro no abandona el poder, dice, Estados Unidos tiene un plan B, C y hasta D, y mucha flexibilidad. Ahora, Elliot Abrams, el representante especial del gobierno de Donald Trump para Venezuela, anunció nuevas sanciones. Esta vez contra miembros del Tribunal Supremo de Justicia afín al gobierno de Maduro, a quienes se le restringieron o revocaron las visas. Abrams ofreció alternativas y pidió la colaboración de los militares. Escuchemos. Nuestra respuesta hasta el momento ha sido poner presión, sancionar a muchos miembros de los rangos más jerárquicos. Esperamos que la decisión de muchos de los militares sea no apoyar el régimen de Maduro, pero tampoco no bloquear realmente lo necesario de la necesidad humanitaria. Abraham se mostró optimista y aseguró que Estados Unidos seguirá presionando con la ayuda de la comunidad internacional para que esa ayuda humanitaria llegue a los venezolanos. Y ya que hablamos de Venezuela, la Asamblea Nacional del país nombró a la nueva Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, la estratégica industria petrolera del país, también conocida como PDVSA. Con el movimiento, es el equipo de Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino del país el 23 de enero, busca controlar la principal fuente de ingresos del país. La nueva junta directiva se ha planteado proteger los activos petroleros en el exterior o realización de auditorías. Recordemos que hace 3 semanas Washington impidió al gobierno de Nicolás Maduro disponer de los recursos provenientes de la venta de petróleo a Estados Unidos. Vamos ahora entonces ya en breve hasta Caracas precisamente para conocer un poco más los detalles de lo que sucedió hoy en la Asamblea Nacional de Venezuela. Recordemos que además Guaidó es reconocido por la mayoría de los países democráticos del mundo como presidente interino legítimo de Venezuela, y por eso precisamente se están nombrando no solamente diplomáticos, como lo ha anunciado en otras oportunidades aprobados por la Asamblea Nacional, sino ahora lo que sería la directiva de la principal petrolera, la principal empresa de petróleos de Venezuela, PDVSA, inclusive de Citgo, con una de las filiales precisamente. Un control, de ser así, que sería muy importante, así lo ha dicho Guaidó en otras oportunidades, para que esos recursos lleguen realmente a los venezolanos. Guaidó, así como otros miembros de la oposición, ha denunciado en distintas oportunidades que este dinero ha sido desviado y que ha terminado siendo, terminando en las manos de funcionarios del gobierno, producto de la corrupción en el país. Pero si les parece, vamos a escuchar a Juan Guaidó desde la Asamblea Nacional de Venezuela.
Un hecho histórico para Venezuela. No solamente estamos protegiendo los activos de la nación, sino protegiendo y salvaguardando una de las industrias más importantes para el desarrollo de nuestro país. Una mujer, además, talentosísima, que va a estar a cargo de dirigir este proceso, que da todo nuestro respaldo, todo nuestro momento, pues la mujer venezolana tiene mucho que decir en todo este proceso. Y estamos muy contentos de poder ejercer funciones, de poder avanzar, insisto, no solamente con la protección de los activos necesarios, porque se robaron tanto dinero de Venezuela, sino salvaguardar la industria que va a dar pie a la reconstrucción rápida de Venezuela. Ahí estábamos viendo precisamente entonces a Juan Guaidó, pues referirse a lo que sucedió hoy en la Asamblea Nacional, el nombramiento de esa directiva. Más adelante vamos a poder tener los detalles de lo que sucedió allí, los nombres también de esa directiva. Estaremos atentos, por supuesto, no solamente en Panorama Mundial, sino a lo largo de la programación de CNN en español. Tendrán ustedes también esa información. Pero continuamos con más. Retomamos la información de Venezuela porque, como les comentaba anteriormente, la Asamblea Nacional del país nombró a la nueva junta directiva de Citgo. Osmari Hernández nos acompaña ahora con los detalles desde Caracas. Osmari, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, un gusto saludarte. Igualmente, María Alejandra, estuvimos allí en la sesión de la Asamblea Nacional de este miércoles. Tenía 2 puntos en agenda: la situación de los trabajadores venezolanos y también la situación sanitaria. Pero, tal como apuntaban los rumores, hubo un cambio en esa agenda y se incorporó la designación de la Junta Directiva de Citgo y de PDVSA, personas que se encuentran en este momento en el exterior. Se trata de funcionarios que van a ocupar cargos en las juntas directivas de PDV Holding, de Citgo Holding, de Citgo Petróleo Corporation y también de la Junta Administradora Ad Hoc. Esto en reemplazo de la Junta Directiva de PDVSA, a la cual señalan de no haber hecho estas designaciones en los tiempos adecuados. También informaron que esto en aras de proteger los activos de Venezuela, en este caso en territorio estadounidense. Destacaron también lo que es la importancia de Citgo en Estados Unidos como la séptima refinería más importante de territorio estadounidense, también con 4% del mercado y con una capacidad de producir 750.000 barriles diario. De igual manera aseguraron que Elías Mata, quien es el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, explicaba que el principal objetivo de estas juntas directivas será levantar las sanciones que existen en contra, en este caso de Citgo, por parte de Estados Unidos. Esto una vez que estos directivos están alineados con Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente interino de Venezuela. María Alejandra aseguró que quedan pendientes para la próxima sesión el nombramiento de funcionarios diplomáticos de Venezuela en países europeos y ante la Unión Europea. María Alejandra. Y precisamente estoy viendo un tuit de Juan Guaidó que dice, pues designamos a la nueva junta directiva de Citgo conformada por Luisa Palacios, Ángel Olmeta, Edgar Rincón, Luis Urdaneta, Andrés Padilla y Rick Esser. Dice, comienza el rescate de nuestra industria petrolera. Pero uno se pregunta, Osmari, también, ¿cómo asumiría esta junta directiva entonces su nuevo rol, o por lo menos el designado por la Asamblea Nacional? Sí, justamente se lo preguntamos a Elías Mata, quien ofreció una declaración como presidente de la Comisión de Energía y Petróleo al finalizar la sesión, y él decía esta misión del levantamiento de las sanciones y aseguró que ellos poco a poco van a iniciar algunas funciones una vez que pues puedan tener acceso a las instalaciones de Citgo. Sin embargo, no ofrecieron mayores detalles de cómo se llevaría a cabo ese proceso, pero dijeron que en los próximos días se pronunciarán también al respecto. Así es, ¿cómo van a comenzar a trabajar? ¿Qué tanto se hace poco a poco? Bueno, estamos atentos, por supuesto, a la información. Sabemos que va desarrollándose y cambiando día a día. Muchísimas gracias, Osmari, por acompañarnos. Hoy, como siempre, un gusto conversar contigo en Panorama Mundial. Buenas tardes. Y pasamos. No logro entender por qué los miembros de esta comisión o el pueblo estadounidense deban considerar que su testimonio pueda ser creíble.
Si me permite responder. No era una pregunta. Es el intercambio que ocurrió hoy entre la congresista demócrata por Michigan Ilhan Omar y Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos, quien se declaró culpable hace ya casi 3 décadas de 2 cargos menores de retener información al Congreso en medio del escándalo Irán-Contras. Esa fue una estrategia en la que el gobierno de Ronald Reagan le vendió armas a Irán a pesar de un embargo que pesaba sobre ese país y pensaba con las ganancias financiar a los Contras, eran fuerzas que combatían al entonces gobierno sandinista en Nicaragua. Elliot Abrams recibió un indulto del entonces presidente George H.W. Bush. Hoy es el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Pero ese era el tema de la audiencia, la estrategia de Estados Unidos en medio de la crisis que vive Venezuela. Veamos el informe de Gustavo Valdés. Argumentando que los venezolanos merecen una mejor realidad, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Eliot Engel, inició la audiencia para determinar las acciones de este país en Venezuela. Pero antes de que el representante especial para Venezuela, Elliot Abrams, pudiera dar su testimonio, fue interrumpido por miembros del grupo Code Pink, el cual pide que Estados Unidos no intervenga en el país sudamericano. Abrams resaltó las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro ya implementadas por el gobierno de Donald Trump, argumentando que siempre reconocemos que la solución a la crisis económica y política en Venezuela debe ser encabezada y realizada por los venezolanos. Pero si bien los demócratas que controlan la Cámara de Representantes y esta comisión concuerdan en que Estados Unidos debe participar en la solución de la crisis venezolana, les preocupa que el presidente Donald Trump considere una acción militar en Venezuela. Siempre hemos tomado la postura de que todas las opciones están en la mesa. Quizás no sea una buena opción. Creo ciertamente que afecta a nuestra causa y la causa de los venezolanos. El demócrata Bill Keating argumenta que esa postura solo ayuda al gobierno de Nicolás Maduro y su retórica de intervención estadounidense. Los demócratas también utilizaron la audiencia para retar las comparaciones que Donald Trump ha hecho al calificar de socialista al gobierno de Nicolás Maduro, advirtiendo sobre las consecuencias en Estados Unidos si se implementa esa ideología, como algunos de los candidatos a la nominación presidencial demócrata han sugerido. Los congresistas en la comisión insistieron que los problemas en Venezuela no son a consecuencia del socialismo, sino de malos gobiernos. Gustavo Valdés, CNN, Atlanta. Y eso ocurrió en el Congreso, pero de Washington nos vamos a Caracas. Allí se encuentra Osmari Hernández. Osmari, ¿qué ocurrió hoy en medio de la tensa situación que se vive en Venezuela? Juan Carlos, buenas tardes. Hoy hubo un sorpresivo cambio en la agenda de la Asamblea Nacional. Ya se asomaban algunos rumores de que podrían venir cambios en la directiva de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, y así fue. Se informó sobre un cambio en el orden del día y fue incorporado este punto, tras el cual fueron designados las juntas administradoras, una ad hoc de PDVSA, Petróleos de Venezuela, otra PD Holding, Citgo Holding y también Citgo Petroleum Corporation. Esto con el objetivo de, amparados en la ley, poder solicitar el amparo de los bienes venezolanos, en este caso en territorio estadounidense. Destacaban también algunas de las referencias de Citgo. Hablaban de que representa el 4% del mercado en Estados Unidos, es la séptima refinería más grande de ese país y adicionalmente tiene una capacidad de refinación de 750.000 barriles diarios. Sobre este tema se pronunció Elías Mata, quien es el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Se designa en primer lugar una junta administradora ad hoc. Esta junta administradora ad hoc suple todas las responsabilidades que tiene la empresa PDVSA. Es la junta directiva de PDVSA. Ahí está integrada por 5 personas que fueron ya debidamente designadas. Luego se designa 3 juntas directivas adicionales. PDV Holding, que es la dueña de todas las propiedades en Estados Unidos de la República y a todos los venezolanos. Luego se designa Citgo Holding, que es la propietaria de todo el conjunto de refinerías
de Citgo, y finalmente la junta directiva de Citgo Petroleum Corporation, que es la empresa operativa, que es la que verdaderamente realiza todas las operaciones de refinación y todo lo que tiene que ver con el complejo refinador. También, Juan Carlos, se pronunció la diputada Nora Bracho de Un Nuevo Tiempo para responder a las denuncias de Delcy Rodríguez, quien denunciaba el presunto grado de toxicidad de la ayuda humanitaria que está presente en la frontera con Colombia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Lo lamento mucho por ser mujer quien hace esas declaraciones. Debería tener mayor sensibilidad social, debería tener mayor sensibilidad humana y no seguir aferrada en el poder por dinero, por avaricia, por sencillamente odio. Los venezolanos queremos un cambio, queremos una Venezuela de progreso, de esperanza, de que nuestra gente tenga sus 3 papas de comida en sus mesas, que nuestra gente tenga sus medicamentos, que nuestra gente pueda ascender en la escala social. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que nuestra gente pueda ir a un supermercado y que su sueldo le alcance. De igual manera, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, envió un mensaje de agradecimiento a los jóvenes venezolanos por haberse sumado a la movilización de este martes de manera masiva y contundente. También comentarte, Juan Carlos, que hace minutos se inició una transmisión en Venezolana de Televisión en el canal del Estado, presidida justamente por Nicolás Maduro, quien en este momento se encuentra en el estado portuguesa, en los llanos venezolanos, hablando sobre la reactivación de la industria avícola en el país. Estaremos atentos a esta comunicación para ofrecerles los detalles de nuestra programación, Juan Carlos. Muchas gracias, Osmari. Osmari Hernández reportando desde Caracas. ¿Y qué ocurre en Cúcuta, departamento de norte de Santander, en Colombia? Allí se encuentra Fernando Ramos, enviado especial. Fernando, una jornada más. ¿Algún movimiento diferente en el tema de las ayudas y del envío hacia Venezuela? Hola Juan Carlos, pues lo único que se ha anunciado por parte del gobierno de Puerto Rico es que un avión con ayuda humanitaria podría llegar a Colombia en las próximas horas. Pero todo esto ocurre en momentos que, como sabrá, se ha reunido el presidente de Colombia, Iván Duque, con su homólogo Donald Trump en Washington, y pues esto genera todo tipo de expectativas, en algunos esperanza y en otros temor. Expectativa de esperanza porque podría llegar mucha más ayuda en los próximos días, que se suma a la que ya está aquí en las bodegas del puente Tienditas, pero también hay quienes dicen tener temor por la posibilidad de que esto no funcione, que la ayuda no llegue y que sea una excusa para una intervención militar. Veamos qué piensan los venezolanos y los migrantes al respecto sobre estas posibilidades. ¿Tienen ustedes temor de que ocurra o una guerra civil o una intervención extranjera en Venezuela? Hermanito, ¿pero qué es lo que nos están amenazando? Es a diario, tenemos que tener temor, no es que yo soy un ser humano, yo tengo hijos, yo tengo familia y tengo que sentir el temor, hermano, como lo sentirían ustedes. Y todas esas personas que están metidas en el ejército, los que están apoyando esa dictadura, yo pienso que ellos deberían de colocarse la mano en el corazón, como están todos esos venezolanos que están allá luchando y los que están allá en Venezuela, esperando esa ayuda humanitaria. El pueblo colombiano y el pueblo venezolano son dos pueblos arraigados históricamente, son dos pueblos hermanos. Cuando nosotros hemos estado muy bien, le hemos servido con todo gusto al pueblo colombiano y damos gracias a Dios que el pueblo colombiano hoy le sirve al pueblo venezolano también. Pero lo que nos preocupa como venezolanos, y es la verdad, lo que nos preocupa mucho es el tema de que si revisamos países donde ha habido la llamada intervención humanitaria o cosas así, el resultado no es muy positivo. Basta ver Libia, basta ver Siria para saber que no está mejor que nosotros, ¿sí, hermano? Eso es lo que nos preocupa a nosotros los venezolanos. Pues Juan Carlos, los organizadores, los voluntarios que están en Cúcuta insisten en que el 23 de febrero esa ayuda va a llegar a través del puente hacia el vecino país. Puente que continúa bloqueado. Ellos insisten en un cordón humanitario entre los dos países con voluntarios, con damas blancas. Pero bueno, la situación va a ser bastante compleja porque no va a ser nada fácil esto, Juan Carlos. Así es, vemos las imágenes, Fernando Ramos desde Cúcuta, en Colombia. Parte de la visita que hace el presidente de Colombia, Iván Duque, a esta capital, lo vieron con el presidente Trump, ahí con Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara.
Una agenda bastante activa que lo trae también a nuestros estudios. Presidente Duque, gracias por regresar a Directo USA. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar de nuevo acá en directo. Comencemos hablando sobre su reunión con el presidente Trump. El énfasis, lo que vimos luego de la comparecencia ante medios, el énfasis fue Venezuela. ¿En dónde está el tema de Venezuela y para dónde va? Porque Juan Guaidó se declaró presidente y según la interpretación de la Constitución tiene 30 días para convocar elecciones, pero eso no ha ocurrido. Se da la fecha del 23 de febrero. ¿Se dará para esa fecha? Sí, yo creo que hay varias cosas. Primero, a la primera parte de la pregunta, creo que esta ha sido una visita donde Colombia ha fortalecido su relación con los Estados Unidos, no solamente en términos de comercio, sino también en temas tan importantes como emprendimiento, ciencia y tecnología, medio ambiente. Y debo resaltar, desde luego, la cooperación que tenemos y la convicción que compartimos para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico. Y el tema de Venezuela, por supuesto que es un tema central, porque estamos hablando que hoy Latinoamérica está viviendo la peor crisis humanitaria de su historia reciente. Una crisis migratoria sin proporciones, detonada por una dictadura oprobiosa, trabiliaria, que ha destruido todas las libertades. Y siento que se ha avanzado mucho en este gran bloqueo diplomático que ha ido aislando al dictador y que se ve reforzada por el reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. ¿Qué espero yo que ocurra? Yo creo que, en primer lugar, tenemos que garantizar que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela. Obstruir el ingreso de ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad. Creo que es muy importante que todo este cerco diplomático lleve a que los militares en Venezuela le den su lealtad a Juan Guaidó y además aceleren la salida de Nicolás Maduro del poder. Y creo también que es importante que Juan Guaidó avance en la reconstrucción institucional de Venezuela y llamar a unas elecciones libres. Él ha dicho que convocará esas elecciones cuando termine lo que ha calificado de la usurpación, la presencia de Nicolás Maduro. Quiere decir que no ocurrirá para el 23 de febrero y ha puesto esa fecha como el día de ingreso de la ayuda humanitaria. ¿Cómo va a ingresar esa ayuda humanitaria si los puentes están cerrados? Bueno, primero lo que estamos viendo es que bloquear el ingreso de ayuda humanitaria, Juan Carlos, es un crimen de lesa humanidad. Viola muchísimas resoluciones que ha emitido Naciones Unidas para proteger a los refugiados y proteger a la población vulnerable. Entonces creo que la comunidad internacional tiene que seguir rechazando y acorralando esa decisión del usurpador y del dictador. Y por otro lado, creo que todos los países que compartimos los valores para el retorno a la democracia en Venezuela debemos garantizar todos los mecanismos que permitan que esa ayuda humanitaria sea entregada efectivamente a las personas que la necesitan. Y eso implica no solamente utilizar los puentes, eso también tiene que ser por vía marítima, por vía aérea, pero no puede un usurpador condenar a un pueblo a que se muera de hambre cuando hay países comprometidos en entregar esa ayuda humanitaria. Hoy el Corriere della Sera, en Italia, publicaba una columna que cita una carta en la que el Papa Francisco le responde a Nicolás Maduro y le dice, señor Nicolás Maduro, no presidente Maduro. Y en medio de la misiva le da a entender que los esfuerzos por mediar no han sido correspondidos con acciones efectivas. Ahora, el Vaticano y el Papa directamente no se pronuncian sobre esta carta, pero queda claro el aislamiento de Nicolás Maduro a nivel internacional. La pregunta es, ¿cómo se avanza esta situación cuando Nicolás Maduro sigue con el control de las fuerzas militares, del poder judicial, del poder electoral, de las instituciones del Estado, mientras que Juan Guaidó tiene representación en el exterior, pero no tiene poder real dentro de Venezuela? Pues yo creo que hay poder real que sí está construyendo. Yo estoy viendo al presidente Guaidó, primero, designar embajadores. Estoy viéndolo a él tomar posesión de activos de Venezuela en el exterior con el apoyo de otros gobiernos, como ha sido el caso de los Estados Unidos. Y el presidente que yo reconozco y que reconoce el gobierno colombiano es Juan Guaidó. Y yo espero que también él pueda en los próximos días nominar un nuevo presidente de Monómeros, una compañía propiedad del Estado venezolano en Colombia, y que además nombre una nueva junta directiva y que ejerzan el control sobre esos activos. Activos que no le pertenecen a la dictadura, que le pertenecen es al legítimo pueblo de Venezuela, en cabeza de su Asamblea Nacional y en cabeza del presidente Juan Guaidó, mientras se hace la reconstrucción institucional. Y también veo que son muchos más los países que están endureciendo también esas sanciones. América Latina no había visto nunca un cerco diplomático de estas proporciones, acompañado además de Estados Unidos, de Canadá y también de la Unión Europea, y ese mensaje es muy claro. Y con este rumor que ha salido de la carta también queda absolutamente claro que ya nadie cree
en ninguna solución distinta a que Maduro deje el poder y se inicie la reconstrucción de Venezuela. Una de las preguntas constantes al presidente Trump hoy, se la hice al vicepresidente Pence en Miami la semana pasada, es sobre si es viable o no, si se contempla o no, como apareció en una libreta que llevaba el asesor nacional de seguridad John Bolton, el envío de soldados estadounidenses a Colombia. Primero, ¿son necesarios? Segundo, ¿el Congreso autorizaría en Colombia una incursión militar en Venezuela? ¿Es necesaria? ¿Es posible? Yo siempre he dicho una cosa, Juan Carlos. El dictador Maduro siempre ha tratado de crear fantasmas de intervención militar para tratar de ganar legitimidad. Y en el caso mío personal he sido un gran promotor del bloqueo diplomático como un mecanismo para aislar al dictador. Y este bloqueo diplomático está siendo exitoso, ha sido exitoso y esperamos que sea además más exitoso en las próximas semanas, porque es la forma de llevar ese régimen a su fin. Más que hablar de tropas, yo creo que lo importante es que ahora las fuerzas militares de Venezuela se den cuenta de ese aislamiento y acompañen al presidente legítimo, que es Juan Guaidó, y faciliten ese proceso para que la dictadura llegue a su final. Eso es más importante que hablar de tropas. Y creo que lo que tienen que hacer la gran mayoría de las instancias multilaterales es también insistir en eso, y mucho más cuando estamos viendo crímenes de lesa humanidad como prohibir o obstruir el ingreso de ayuda humanitaria. Entonces, más que entrar en esa especulación, creo en la importancia de seguir avanzando en el cerco diplomático y que ese cerco diplomático vaya acompañado de cada vez mayores decisiones de carácter ejecutivo por parte de Juan Guaidó y que las fuerzas militares de Venezuela se sintonicen con quien tiene el poder legítimo, que es el presidente Guaidó, además revestido de la legitimidad de la Asamblea Nacional. El tema entonces sería paciencia, porque comienza el año y no es esta la excepción, hay una ofensiva de la oposición, hay movilizaciones, hay marchas, y luego eso no termina en nada. Pues ¿Qué compromiso hay? ¿Qué posibilidad de que ahora sí? Porque los venezolanos están muy entusiasmados y han pasado por muchas veces en que les prometen, en general, y no salen con nada. En esta oportunidad sí va a salir la comunidad internacional con algo. Primero, yo creo que la comunidad internacional sí ha tenido cambios grandes, Juan Carlos. Si nosotros miramos lo que ha ocurrido en los últimos 6 años versus lo que ha pasado en el último mes y medio, pues estamos viendo cosas muy distintas. Primero, la declaración del Grupo de Lima del 4 de enero. Después, la declaración de la Organización de Estados Americanos. Después, el reconocimiento de la gran mayoría de países del hemisferio y ahora el reconocimiento de la Unión Europea. Además, estamos viendo cómo se están retirando algunos comandantes de las fuerzas militares, entregándole además legitimidad y respaldo al presidente Guaidó, como es el caso del jefe de operaciones aéreas de la Fuerza Aérea de Venezuela. Entonces, yo creo que aquí estamos viendo primero la instancia agonizante del dictador, la instancia agonizante de un régimen. Y estamos viendo además una comunidad internacional que se sintoniza con la gran movilización popular en Venezuela, y veo además muy cercano el día en que ya los militares se sintonicen con la Asamblea Nacional, con el presidente Guaidó, y le digan a Maduro, es hora de partir. A diario mostramos informes, además de las declaraciones de los políticos, de la situación que viven los venezolanos que tienen que dejar el país, de las madres que tienen que salir, de quienes no tienen que comer. Es un drama muy grande y uno escucha declaraciones como la de la vicepresidenta que dice que la ayuda es cancerígena, que la ayuda está contaminada. Hay una batalla y una guerra de información. ¿Qué le dice usted a los venezolanos que nos están viendo tanto dentro como fuera de ese país? Mi respuesta yo se la voy a decir tan claro. El único cáncer que tiene Venezuela se llama la dictadura. Eso sí que es un cáncer. Eso sí que ha sido el deterioro de todo. Una dictadura que acabó con los poderes independientes, una dictadura que acabó con la iniciativa privada, una dictadura que empobreció al país, que destruyó la economía, que ha llevado a que la gente se muera de hambre, que ha llevado a que más de 1 millón de hermanos venezolanos busquen refugio en Colombia porque tienen frío en los huesos en Venezuela. Ese es el cáncer, la dictadura. Y el mundo ya se dio cuenta que la única forma de curar a Venezuela, que la única forma de salvar a Venezuela, que la única forma de reconstruir a Venezuela es empezando por la salida de Nicolás Maduro del poder. ¿Qué le dice usted a Nicolás Maduro? Yo creo que Nicolás Maduro es un criminal de lesa humanidad, Juan Carlos. Yo lo denuncié siendo senador ante la Corte Penal Internacional. Aquí lo hablé en el directo. Me han acompañado ya 9 jefes de Estado en esa tarea. Es un hombre que acabó con Venezuela.
Y hoy veo un verdadero presidente en Juan Guaidó. Veo un hombre con coraje, con patriotismo, dispuesto a dar la vida por su país, liderando una Asamblea Nacional, movilizando la ciudadanía, movilizando también el apoyo internacional humanitario. Veo además a un mundo que quiere rodear a Juan Guaidó. Entonces veo con optimismo este proceso y puedo decirle que el régimen y la dictadura está en una etapa agonizante y que por lo tanto el mensaje que debe recibir las fuerzas militares de Venezuela es que llegó el momento de respaldar a Juan Guaidó y no seguir legitimando al usurpador. Usted no me va a responder directamente, pero podemos entender que la solución será pacífica, que no habrá un componente militar. El presidente Trump dice que no descarta, pero dijo que no estaba planeando nada. Yo le hablo por los hechos. Siempre planteé que había que denunciar ese régimen ante la Corte Penal Internacional. Lo hicimos. Se abrió una investigación preliminar. Hoy tenemos más de 9 jefes de Estado acompañando esa decisión. Siempre dije, hay que hacer el cerco diplomático. Hoy es una realidad, estamos trabajando todos en esa dirección. Y siempre dije, la próxima etapa tiene que empezar por los militares dándole legitimidad al presidente Guaidó. Ya lo estamos viendo. Ahora que se necesita que con más contundencia, que con más efervescencia, que con más decisión que nunca, la comunidad internacional le ejerza presión a ese usurpador y a ese dictador para que salga del poder y que la misma comunidad internacional le ayude a tener una legitimidad a las fuerzas militares de Venezuela respaldando al presidente Guaidó. Hablemos de Colombia, hablemos del ELN. Usted hizo declaraciones anoche, las viene reiterando desde el atentado terrorista en el que murieron 22 cadetes de la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía. ¿Hay opción para la negociación con el ELN? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Hay cómo enfrentarlos y derrotarlos militarmente? Juan Carlos, el ELN es un grupo terrorista, sanguinario, y así ha sido a lo largo de toda su historia. Hace pocos meses estuve en una comunidad, en la comunidad de Machuca, un pueblo que hace 20 años sufrió la voladura de un oleoducto que derramó petróleo en el río, y después esos mismos delincuentes le lanzaron fuego a la caída del petróleo en el río. Se generó una inmensa bola de fuego y quemó caseríos de personas muy vulnerables, falleciendo muchos niños, personas indefensas. 20 años después, cuando llegué a la presidencia, dije voy a evaluar el proceso que tuvieron con el gobierno de mi antecesor. 17 meses de negociación, 400 atentados terroristas, más de 111 asesinatos y más de 16 secuestros. Eso no es voluntad de paz, esa es la reafirmación que son una máquina de terror. ¿Qué es lo que siempre dije? Que nosotros no llegaríamos a ninguna mesa ni a ninguna conversación si no liberaban todos los secuestrados y no le ponían fin a los actos criminales. ¿Cómo respondieron? Con un carrobomba que acabó con la vida de 22 muchachos, cadetes, indefensos, desarmados que habían tomado el camino del bien para ser policías de Colombia. Dimos por terminado cualquier tipo de relación del Estado colombiano con esa organización, pero además estoy pidiendo en extradición a los jefes de esa organización que estaban en Cuba, y además reconociendo que por meses planearon ese atentado terrorista, y espero que esas personas sean entregadas a la justicia colombiana. Y quiero ser muy claro, Juan Carlos, un país no puede permitir que la violencia sea un arma de negociación. No hay ninguna ideología que justifique un crimen como los que han cometido ellos, y ellos tienen claro el mensaje. Van a ser perseguidos por toda la capacidad disuasiva, ofensiva y sancionatoria del Estado colombiano, y el mensaje que le estoy dando a los miembros de esa organización a la base es que se desmovilicen individualmente y no sigan más siendo los títeres de esa maquinaria terrorista. Usted se tiene que ir porque está corriendo por Washington, pero tengo la última pregunta. Usted envió delegados a reunirse con el ELN antes de este atentado y ¿es descartable la negociación? Juan Carlos, yo lo que digo en público lo digo en privado. Yo no he mandado a ningún delegado a hablar con el ELN. Mi relación con el ELN la ha llevado el doctor Miguel Ceballos, alto comisionado de paz. Y el ELN sabe cómo son las cosas conmigo, sobre la mesa y con claridad. Y ellos saben porque recibieron el mensaje desde el primer día. Este gobierno no se sienta en ninguna mesa mientras haya secuestrados y mientras sigan cometiendo actos criminales. Y hoy se los vuelvo a decir. Pero además se lo digo con la contundencia de ese grupo, que vamos a seguir trabajando con toda la capacidad ofensiva, disuasiva y sancionatoria del Estado colombiano. Iván Duque Márquez es el presidente de Colombia, está de agenda en Washington, corriendo por esta ciudad. Presidente, muchas gracias por estar en Directo USA. Un gran placer. Muchísimas gracias. Gracias. Y tienen que